Señor les bendiga, hermanos. Me ha tocado esta tarde el privilegio de compartir la palabra del Señor, amén. Y para comenzar quiero hacer una oración y pónganme sus oraciones también, ¿verdad? Y le decimos, Señor y Padre bueno, en esta tarde, Señor. Antes que nada te damos las gracias, Padre, por permitirnos estar delante de ti, Señor. Señor, cuida mis palabras, Señor. Cuida mis labios, Señor, que no salga una palabra que tú no quieras, Señor, una palabra indebida, Padre amado santo. Abre el corazón de cada uno de mis hermanos y para que la palabra caiga y esa semilla germine, Padre amado santo. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén, hermanos. En esta tarde voy a dar comienzo a la palabra, a un corto mensaje, ¿verdad? Sabía que la palabra de Dios nos da el camino para todo lo que anhelamos, ¿verdad? Si buscamos en ella, tendremos riqueza, sabiduría, visión, paz y más que nada la conexión con Dios, ¿verdad? Ahora quiero hablar de una manera que es un fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Y vamos a hablar esta tarde de la mansedumbre. Amén. Quiero que vayan conmigo a Mateo 5:5, por favor. Me dicen un amén cuando lo tengan. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y con el poder del Espíritu Santo. Dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Amén, hermanos. Aquí podemos mirar qué es mansedumbre. La mansedumbre a veces es confundida por cobardía, que alguien con un carácter tímido, pero es todo lo contrario, hermanos. La mansedumbre se necesita tener gran fortaleza y espiritual, ¿verdad?, para poderla llevar a cabo. A ver, miraba que decía, si crees que ser manso es fácil, trata de ser manso por al menos una semana y verá que se necesita de mucho, ¿verdad? Jesús dijo, yo soy manso y humilde de corazón. A veces la mansedumbre, como le decía, es confundida con la cobardía, pero Jesús dijo, yo soy manso y humilde de corazón. Jesús en ningún momento fue cobarde. Jesús sacó a los comerciantes del templo, ¿verdad? Jesús pasó 40 días en el desierto. Él no fue cobarde, y él era manso, pero no era ningún cobarde. Jesús, sabiendo que iba a ser apresado, fue a Jerusalén. Él ya estaba sentenciado y aún así fue él, ¿verdad? Jesús fue manso, pero Jesús es el hombre más hombre de todos los hombres. Y él dijo, yo soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre no es debilidad, aún lo contrario, para ser manso hay que tener tremenda fuerza espiritual. La Biblia dice que aparte de nuestro Señor Jesucristo, Moisés fue un hombre manso, ¿verdad? Moisés guiaba al pueblo y lo guió por el desierto. Él tampoco dice que fue un hombre manso, pero tampoco mostró en ningún momento cobardía, ¿verdad? La mansedumbre, hermanos, es una fortaleza controlada, es una fortaleza bajo control. Buscaba un ejemplo aquí pensando, ¿verdad? Y decía, muchas veces la gente, como nosotros que somos de rancho, a mí no me tocó mucho, ¿verdad? Pero ponía ejemplo como un caballo, ¿verdad? Un caballo que crece y nunca se le da como el cuidado, pero cuando ya lo quieres montar, ocupas primero ser amansado, ¿verdad? Ahora sí, como viene la palabra, mostrarle mansedumbre para poder tener control sobre el animal, ¿verdad? Pero lo que queremos ver que el caballo se hace manso, pero el caballo no pierde su fuerza. El caballo no pierde sus habilidades y no pierde su inteligencia, solamente es una fuerza controlada, ¿verdad? Es manso, se deja dirigir. No está perdiendo ninguno de sus cualidades, sino que las transformó, ¿verdad?, para el amo. Venimos a este mundo con toda clase de deseos, instintos y habilidades, pero el diablo le encanta tomarlas y quitarlas para usarlas sobre su propio uso.
El diablo quiere que todos esos dones estén bajo su control, pero Dios quiere todo lo contrario, ¿verdad? Y aquí nos da un poco el camino cómo hacerlo. Alguna gente piensa que restringir y mutilizar o cortar pues los deseos de la carne, pero Dios no quiere eso. Dios no quiere que nos moramos a nosotros mismos. Eso parece más una forma como lo que creen los budistas, ¿verdad? Que creen que deben llegar a un punto donde no sienten, donde no tienen sentimientos, donde están muertos. Porque si dice que sus deseos no tienen restricciones, entonces deben ser como apagados. Ellos viven en una vida de frustración y usted llega en un punto donde ya no siente, que le llaman ellos el nivel nirvana, ¿verdad? Pero estamos hablando, me estoy saliendo un poco del tema, pero estamos hablando que es una fe negativa, ¿verdad? Donde te niegas a ti mismo. El cristianismo es una fe positiva, que quiere decir que quiere Dios que nos transformemos, ¿verdad? Así como somos, que lo transformemos para para su gloria y su honra. Amén. Ellos piensan que es como cortar la cabeza para eliminar el dolor de cabeza, ¿verdad? Y así no es la manera. Iremos a la lectura Romanos 6, 19, hermanos, por favor. Romanos 6, 19. Y dice: hablo como humano por vuestra humanidad, por nuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Dios quiere tomar nuestras habilidades y deseos y ambiciones y quitárnoslos, no. Dios quiere controlarlos para su gloria, es lo que nos está diciendo aquí, ¿verdad? Por ejemplo, como nos decía en la clase el sábado, ¿verdad? Fue el mismo ejemplo que yo tenía aquí preparado. Como si tenemos un carácter no violento, sino como un poco agresivo, ¿verdad? Jesús quiere que aprendamos cómo usarlo, ¿verdad? Quiere que seamos mansos, que nos sometemos a Él y aprendamos a ser mansos, ¿verdad? Dice Efesios 4:29, dice: airaos, pero no pequéis, ¿verdad? Nuestro Señor en algún momento también tuvo ira, pero la supo controlar. Él era un hombre manso, Él la controló. Él se echó a los comerciantes del templo, ¿verdad? Fue un acto no malo, fue un acto bueno. Hubo ira, pero pues no pecó, ¿verdad? Entonces Él estaba bajo el control porque Él era manso. Si decimos que no tenemos temperamento, entonces algo no está bien con nosotros, ¿verdad? Jesús, nuestro Señor Jesucristo, quiere controlar su temperamento para su gloria. Debe haber, todos tenemos aquí algo que nos hace perder el temperamento o algo que nos hace perder el control, ¿verdad? Cualquier cosa puede ser. La industria de la droga o la trata de niños, eso a veces nos hace como sacar un poco de coraje, ¿verdad? Dios quiere tomar esa ira y usarla como motivación para su gloria y honra. ¿Y qué hay de nuestra lengua, hermanos? ¿Somos mansos y sometemos a dar gloria al Señor? Aquí pondría una cualidad como lo tenemos cantantes, ¿verdad? Que usan ese don o esa habilidad para cantarle al Señor, ¿verdad? Y gloria a Dios por ellos. Ellos podrían cantarle a cualquier cosa del mundo, pero al hacer eso nos están demostrando que son mansos, ¿verdad? Que están usando eso que ellos tienen para darle gloria al Señor. Amén. A veces también solemos tener ambiciones. Alguien dirá, pues ser ambicioso es malo, ¿verdad? Pero les digo, si no tenemos ambiciones, no somos
un ser humano. Ser ambicioso, ser codicioso es malo, ser avariento es malo, ser egoísta es malo, pero tener una ambición no es malo. ¿Y a qué me refiero con esto? La ambición a veces es mala cuando queremos ser influyente, poderoso, pero nuestra ambición debe ser como la de Pablo, ¿verdad? Querer ser como nuestro Señor Jesucristo. Esa es una sana y santa ambición, ¿verdad? Estoy diciendo que si alguien o yo mismo soy ambicioso, pues la debo transformar, ¿verdad? Debo ser manso, someterlas para el Señor Jesucristo, amén. Eso es fortaleza bajo control, amén. ¿Cómo podemos ser una persona mansa? Iremos a la lectura en Santiago 1:21. Amén, hermanos, ¿lo tienen? Santiago 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañados a vosotros mismos. Amén. Ahí nos dice, hermanos, que la palabra debe ser claramente, Santiago sus textos son muy claros, ¿verdad? Está diciendo que debemos recibir con mansedumbre la palabra, ¿verdad? Porque la mansedumbre es fortaleza bajo el control, y para ser controlado por el Señor debemos conocer la voluntad y su camino, y para conocer eso, pues solamente por la palabra, ¿verdad? Entonces debemos recibir la palabra, hermanos, cada que la leemos y cada que el predicador está aquí, debemos recibirla, hermanos. Ni usted ni yo sabemos en realidad cómo guiar nuestras vidas, ¿verdad? ¿O alguien de aquí sabe cómo guiarse? Por su propia cuenta, ¿no, verdad? Ocupamos la palabra del Señor para poder hacer eso, ¿verdad? Santiago aquí nos está hablando de un espíritu de arrepentimiento, ¿verdad? Dice que desechemos la inmundicia y la abundancia de malicia. Mirando este texto más a fondo, miraba en el diccionario que inmundicia, ¿verdad? Pues yo lo decía como algo sucio, ¿verdad? Pero dice que en el griego dice que significa rupos, que significa, está hablando aquí en un término como médico que se usaba en ese idioma, que dice que es la cera que tienes en el oído, ¿verdad? A eso se está refiriendo en esta parte. Entonces, en la palabra inmundicia aquí significa tener el oído tapado con cera. Y esta aplicación pues es muy fácil de ponerla, ¿verdad? Tener el oído tapado, dice, y eso nos hace que no seamos mansos y no recibamos la palabra de Dios como se está diciendo, ¿verdad? ¿Y cuál es esa cera que tapa los oídos, hermano? Aquí la abundancia de superficialidad. Tomar a poco lo que el predicador o que la palabra está diciendo. Esa es la cera que a veces tenemos, hermanos. A veces el pecado es el que nos tapa. No tenemos cera como tal, pero a veces el pecado es el que nos está tapando el oído, ¿verdad? Santiago nos está diciendo, prácticamente nos está diciendo, limpien sus oídos de esa cera, de esa inmundicia, para poder ser mansos, hermanos. Es el primer paso. Limpiarnos. Dice que, volviendo otra vez al caballo, ¿verdad? Dice, Dios no hace contigo lo que tú haces con el caballo, ¿verdad? Que después de que es manso ya lo puedes controlar y todo. No. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte, hermanos. Somos mansos, pero no dejémosle todo al Señor. Nosotros debemos llegar a un punto donde le digamos, Señor, dejo mi maldad, abandono mis inmundicias espirituales y estoy dispuesto a servirte a ti, Señor. Soy manso, Señor. Si queremos que Dios nos hable, tenemos que entender la palabra. Y si quieres ser lleno de la palabra, debemos eliminar toda cera. Hablando de la inmundicia, ¿verdad? Que les hablaba más atrás.
Y la forma de hacerlo, pues es fácil, es el arrepentimiento de nuestros pecados, ¿verdad? Dice que desechemos toda abundancia de malicia y, la inmundicia, pues. Las personas que a veces entienden esto menos de la mansedumbre, son las personas orgullosas, las personas que tienen un ego muy grande. Su orgullo cubre todo y no hay espacio para la palabra, no hay espacio para recibir lo que Dios nos da, ¿verdad? Están llenos de ellos mismos, están llenos de llevar todo por la superficie, ¿verdad? De no ir más a fondo. Pero aquí nos dice recibir, en el texto Santiago 1:21 dice recibir la palabra con mansedumbre, la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Y me ponía una pregunta aquí, ¿estamos siendo mansos y dejando que la palabra se implante, hermanos? Santiago 1:21 dice recibirla. Recibir es algo dado o aceptar de buena manera. Y para poderla recibir, lo primero que tenemos que tener es un espíritu arrepentido, ¿verdad? Si no, no podemos recibir la palabra. Si no hay arrepentimiento, si no somos mansos, no podemos recibir la palabra, hermanos. ¿De qué nos serviría? Podemos saber la palabra al derecho y al revés, intelectualmente, académicamente, de todo. Pero si no la estamos recibiendo y no la estamos implantando, pues de nada sirve, ¿verdad? La palabra se debe recibir como un regalo, como un huésped muy especial y decir pasa, bienvenido, nos alegra tenerte en nuestra casa. Amén. ¿Cuántos de aquí le damos esa bienvenida a la palabra, hermanos? No estoy diciendo a esta la que estoy diciendo, o si quiere recibirla o no, pero la que nos dice la palabra directamente, ¿verdad? Esa bienvenida es la que le gusta a nuestro Señor Jesús. Amén. Damos esa bienvenida a la palabra de Dios. Abremos la puerta y le decimos, Señor, recibo tu verdad, pásale, ¿verdad? A todos nos gustaría eso, ¿verdad? Cuando nosotros vamos de visita nos gusta que nos digan, hey, pásale, siéntate, te tomas algo, pero a veces, a mí me tocó un testimonio, no testimonio, sino una historia, y no por tomarlo a mal. Una vez fui a una casa y me dijeron, hey, pásale, pero quítate los zapatos porque me ensucias la carpeta. Amén. Entonces, así recibimos la palabra. Hey, Dios, está aquí el predicador y dice, hey, el predicador me habló nomás 10 minutos, el último sí me llegó la palabra, pero antes no le entendí nada. No, hermanos, la palabra se debe entender con mansedumbre desde el principio hasta el fin. Amén. Hay muchos allá en China, aquí no hay ninguno de esos que van a las iglesias y miran mensajes por YouTube y todo, y hacen a veces quieren entender la palabra, pero como intelectualmente, como la quieren pasar por un filtro ellos primero para poder hacerla. Y no, hermanos, debemos ser mansos y recibir la palabra tal y como está en la Biblia, no manipularla en nuestras mentes. Amén. Es una forma de ser manso, ¿o no? O un perro que le gustaría que le diga una cosa y él haga otra a su manera, ¿no, verdad? Nunca aprenderemos la verdad de esa manera, hermanos. Debemos dejar ese orgullo intelectual y ser mansos a la palabra del Señor. Amén. Humillémonos y tengamos un corazón en paz. Como dice la palabra, con un espíritu de arrepentimiento y desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Lo segundo que nos dice Santiago es en el Santiago 1:22, pero ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañados a vosotros mismos. Una vez que tenemos un espíritu de arrepentimiento y somos mansos, debemos poner en práctica la palabra, hermanos, que nos dice la Biblia y de la que se habla de este púlpito también. Debemos ser hacedores, o sea, vivir de acuerdo a lo que estamos creyendo. Fuera de esto, no es nada, hermanos.
Fuera de esto es solo palabrería. Dijeran por ahí, es puro verbo, puro bla, bla, bla. Si nomás la escuchamos y en la mente, pero debe bajar hasta nuestro corazón para después ponerle en obra, ¿verdad? Si no somos hacedores de la palabra, si no somos mansos, nos engañamos a nosotros mismos, porque escuchamos y no ponemos en práctica. Esto nos lleva a perder nuestra alma en lugar de salvarla. El hombre de doble ánimo es indeciso e inconstante en sus caminos. Mateo 7:26. Si podemos ir ahí, hermano. Amén. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre una arena. Amén, hermanos. Nos está diciendo, si nomás oyemos y no la ponemos en práctica, pues se podría decir que, con el perdón de la palabra, es una locura espiritual, ¿verdad? Y traerá un efecto negativo en nuestras vidas, haciéndonos creer en nosotros mismos que estamos haciendo, pero no estamos haciendo nada, ¿verdad? Y dirá, ¿para qué sirve todo esto de la mansedumbre, verdad? Pues aquí nos está diciendo quiero que me acompañe a Santiago otra vez. Santiago 1:21. Dice, mire qué tan importante esto, dice que la cual puede salvar nuestra alma, hermanos. Ser mansos puede salvar nuestra alma. Amén. Esto nos sirve también para un bienestar, para ser guiado, tener visión, tener liderazgo en cada crisis de la vida. Esa es una buena motivación para ser mansos, hermano. Muy buena motivación. Más que eso, salvar nuestra alma. ¿Qué más queremos? Y recordemos en Mateo 5:5, dice, bienaventurados los mansos, porque ellos tendrán la tierra por heredad. Puede decir, en la actualidad no ganamos mucho siendo mansos. Podrá decir a alguien, ¿verdad? Para salir adelante en la vida tenemos que pelear, tenemos que arañar, tenemos que patear, tenemos que morder. Pudiera ser, ¿verdad? Podría ser que sí, pero eso no es lo que Dios quiere. Eso Dios no es lo que Dios nos dice. El hombre perdió la herencia y todo, hermanos, por no ser manso, por rebelarse en el jardín del Edén. Entonces es lo que el Señor no quiere que hagamos, ¿verdad? Aquí dice que recibiremos la tierra por heredad, ¿verdad? Y pues, ¿qué significa esto? Que tendremos, que todo lo que es de Dios, pues como somos sus hijos, nos pertenece, ¿verdad? Pero para esto tenemos que ser mansos primero. Tenemos que ser mansos. Pondría aquí, si un día tenemos un pensamiento distinto, que el diablo venga y nos diga, pues, con la cizaña, ¿verdad? Que a veces nos pone y nos diga, no ocupa ser manso, si me sirves, voy a quitarte todo lo que tienes, ¿verdad? En 1 Corintios 3:21 dice, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Le podremos decir, pues no tenemos nada. Nada de eso, no tenemos nada, todo lo que tengo es de Dios. Entonces dirá, si me sirves y me adoras, te daré todo. Y en 2 Corintios 6:10,
como entristecidos pero siempre gozosos, como pobres pero enriquecidos a otro, como no teniendo nada pero poseyéndolo todo en el Señor, ¿verdad? No puedes darme nada porque lo tengo todo con el Señor, ¿verdad? Siendo manso lo tengo todo. Amén. Y con esto será una respuesta, ¿verdad? Que podríamos tener. Va a llegar un día donde todo sea posesión de los hijos de Dios. Hablando de Mateo 5:5. Un día el Señor bajará y se sentará en el trono de David y todo será bueno para nosotros, ¿verdad? Dice que el Señor bajará, se sentará en el trono y reinará donde el sol alumbra, o sea, en todos lados. Su reino se extenderá de mar a mar, los ríos rebosarán de peces y los cielos se llenarán de aves, ¿verdad? Dice que florecerá el desierto y los árboles se caerán de tanto fruto. Esa es la herencia que tenemos, hermanos. Dice, bienaventurados los mansos, porque ellos tendrán la tierra por heredad. Esa es nuestra herencia. Eso es nuestra herencia que ahorita la llevamos en el corazón, pero algún día se nos hará realidad. Amén. Quiero ir poco al Salmo 25:9. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. El Señor nos habla, hermanos, solo tenemos que ser mansos para que nos guíe en la carrera. Amén. Mucha gente se pregunta por qué Dios no nos habla hoy. No es que Dios no nos hable. El problema es que no escuchamos, no entendemos, no tenemos mansedumbre para escuchar la voz de Dios. Miramos aquí qué tan importante es este don del Espíritu, hermanos. Humillémonos, seamos mansos con un espíritu de arrepentimiento y recibiendo la palabra de Dios, sin pasarla por ningún filtro. Dios nos guiará y no seremos ningún náufrago, como decía en una predicación. No seremos ningún náufrago a la deriva, hermanos. Tendremos la guianza. Dice que si somos mansos, Él nos guiará por su carrera. Él nos mostrará el camino y escucharemos su voz guiando en medio de la peor tormenta de nuestra vida. Mateo 11:28, hermanos, si podemos ir por última vez. Venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y es ligera mi carga. Jesús fue un carpintero, hermanos. Él sabía cómo hacer yugos perfectos, ¿verdad? Él sabe todavía cuál es el yugo que uno puede llevar. Pero para que nos ponga ese yugo y esa carga ligera, tendremos que ser mansos, ¿verdad? Para que Él pueda poner ese yugo que dice aquí, tenemos que ser mansos, ¿verdad? No se lo va a poner a un buey bruto, tenemos que ser mansos. Algunos dicen que el buey más manso tiene más fuerza que un caballo, y pues eso es verdad, ¿verdad? Cuando Jesús dice llevar mi yugo, está diciendo, estamos juntos en esto, déjame ayudarte, quiero ser el descanso de tu alma. Pero para eso debemos empezar con ser mansos. Ese es el descanso que Jesús quiere darte, no hoy, ni mañana, ni pasado, ni para la otra semana,
ni la meta del 2025, no, hermanos. Él quiere que hoy empecemos a ser mansos, hoy, hermanos. Amén. Para que el Señor pueda obrar en nuestras vidas.